Hola a todas y a todos nuestros espectadores que siguen este serial de entrevistas de protagonistas de la ciencia política. En esta ocasión tenemos el gusto y el privilegio de contar con la participación del profesor estadounidense Scott Mainwaring, un personaje muy conocido en nuestra disciplina, muy leído, muy citado. El profesor Mainwaring es profesor de ciencia política en la Universidad de Notre Dame y su investigación se ha centrado principalmente en temáticas en torno a la democratización, los autoritarismos, los partidos políticos y la política latinoamericana en general, ¿no? Tiene una extensa obra bibliográfica, tanto en libros como en artículos, en revistas indexadas, lo cual lo hace pues uno de los principales referentes de la materia, ¿no? Uno de los trabajos más recientemente publicados del profesor Mainwaring con Aníbal Pérez Liñán ha sido merecedor de premios al mejor libro en la sección de política comparada de la American Political Science Association, así como de otras asociaciones como la de estudios latinoamericanos, ¿no? El profesor Mainwaring forma parte de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias desde hace algunos años, y en el 2019 Political Science and Politics lo incluyó como uno de los 50 politólogos más citados en el mundo, con lo cual pues para nosotros es un verdadero gusto y un privilegio que haya aceptado nuestra invitación por intermediación de nuestro profesor Manuel Alcántara. Así que, profesor Scott Mainwaring, un gusto saludarle y bienvenido. Muchas gracias, Juan Mario. Es un gusto estar con ustedes. Bueno, pues vamos a dar comienzo a esta entrevista. En la primera sección, pues hablamos de las historias de vida de quienes a la postre se han constituido en referentes de la ciencia política, pero siempre es importante conocer sus orígenes. Y desde esa perspectiva, quisiera preguntarle, profesor, ¿dónde nació y cómo describiría el contexto político en el que Scott Mainwaring creció? Bueno, nací en la ciudad de Pittsburgh, que en aquel entonces era la capital de producción de acero en el mundo, probablemente. Esto fue en el año 1954, pero a los 5 años nos mudamos a un pueblo en el este del estado de Pensilvania. Es un pueblito, pero cerca de 2 ciudades pequeñas que se llaman Bethlehem, que fue la capital, la sede de Bethlehem Steel Corporation, que fue también una corporación enorme de producción de acero, y la otra ciudad muy cercana es Allentown. Entonces, es un ambiente no completamente provinciano, pero tampoco, digamos, muy lejos de ser un lugar cosmopolitano. En qué lo que fue el mundo político en el cual yo crecí, yo no tenía no tenía mucha conexión con la política en los años 50 y 60. Tenía un grupo de amigos cercanos que eran de la religión Quaker, que es una religión, digamos, es un grupo muy pequeño en Estados Unidos, pero famoso por sus luchas contra la esclavitud y a favor del voto femenino en los Estados Unidos. Digamos, es una religión conocida por sus posiciones antibélicas. Y en aquel entonces, la gran mayoría de los Quakers se oponía a la guerra en Vietnam. Entonces fue un primer contacto de cierta forma con un mundo más progresista. Muy bien.
¿Y nos podría decir, profesor, si en su casa se hablaba mucho de política o esta socialización política fue más bien en estos espacios en donde usted nos acaba de mencionar? Mis padres eran republicanos, a diferencia de mí, pero eran republicanos de un molde que no existe más, republicanos con un índole más o menos liberal en términos sociales, por ejemplo. En Estados Unidos, en aquel entonces, podríamos haber dicho que eran Rockefeller Republicans, o sea, cercanos a la visión de Nelson Rockefeller de republicanismo y no a la derecha del Partido Republicano, que en los años 60 era liderado por Barry Goldwater. Mi madre, digamos, en los años 70 y 80, ella cada vez más se alejaba del Partido Republicano. En el año 80, yo creo que a partir del 80, ella nunca votó en un candidato republicano para la presidencia. No estoy seguro de eso, pero me parece poco probable que votó para Ronald Reagan en el año 80. No, muy interesante. ¿Y cómo describiría usted su acercamiento a la ciencia política? ¿En qué momento Scott Mainwaring decide que la ciencia política es un campo interesante para desempeñarse profesionalmente? ¿Cómo se da ese proceso, profesor? Bueno, en primer lugar, primero se da el acercamiento a América Latina, porque pasé el último año del colegio secundario como estudiante de intercambio en un pueblo en La Pampa, Argentina. Y ese año fue un año que cambió mi vida, fue un año muy impactante. Desarrollé una pasión por América Latina y cuando el año siguiente entré en la universidad, busqué cursos sobre América Latina y tomé un curso con el profesor Alfred Steppen. Entonces, fue a partir del curso con Steppen que comencé a pensar en la posibilidad de estudiar ciencia política. Muy bien. Y justamente ahora que habla esa conexión con América Latina, justamente le quería hacer esa pregunta. Nos cuenta, se da justo por un año que usted pasa en La Pampa, Argentina, pero ¿qué es lo que le gusta, le emociona de la política latina? ¿Qué fuego interior existe en Scott Mainwaring por preocuparse por nuestros países? Primero, no fue tanto el interés por la política, sino el interés humano, digamos, la convivencia humana en América Latina. Evidentemente, digamos, fue mi experiencia fuera de casa. Viví con 4 familias en ese pueblo que se llama Belleville, en La Pampa, Argentina. El contacto humano en América Latina para mí fue extremadamente enriquecedor y fue posteriormente que estudié la política. ¿Y no tuvo algún tipo de recelos profesionales sobre el hecho de un estadounidense que estudia la política latinoamericana en un contexto como de antiimperialismo? Bueno, siempre fue inquietante, pero en realidad en aquellos años yo sentí un rechazo hacia la política externa de Estados Unidos y por ese motivo, o sea, creo que podía mantener un diálogo con mis amigos en América Latina. No, o sea, no lo sabía en aquel entonces, pero tenía amigos que posteriormente entraron en los montoneros. Yo no compartía esas posiciones para nada,
pero podíamos conversar sobre muchos temas, el arte, la vida y la política, justamente porque, digamos, no tenía las mismas posiciones que aquellos amigos, pero sí teníamos posiciones de rechazo hacia la política externa de Estados Unidos. Muy bien. Creo que Fernando quiere preguntar algo. Fer. Sí, no, precisamente, profesor, digamos, algo por lo que nos comenta entonces, su proceso de socialización o de politización se dio más o menos en los años 60, ¿no? Cuando, no me equivoco. Comenzó en los años 60, pero se aceleró ese proceso cuando primero pasé el año en la Argentina, pero aún más cuando regresé para Estados Unidos y comencé a estudiar en la facultad. Y en ese sentido es cuando en Estados Unidos estaba el proceso de la guerra de Vietnam y las protestas, ¿no? ¿Este contexto influyó en usted decisivamente? Influyó, sí, sin duda. Digamos, yo compartía la posición de que los Estados Unidos deberían salir de la guerra en Vietnam. Pero en mi caso particular, yo diría que pesó más mi experiencia en América Latina y mi experiencia de estudiar América Latina. Exacto. Sí, porque una de las, usted lo conoce mejor, en esos años todavía Estados Unidos tenía una política exterior y sobre todo hacia América Latina, pues de apoyo hacia los regímenes militares, sobre todo. Esto también influyó. Sin duda, para mí fue un factor de peso bastante fuerte. Con la política exterior estadounidense. Sí. Exactamente. Juan Mario, por favor, sí, adelante. Sí, y esto que nos dice quizás se conecta muy bien con la siguiente pregunta, que sería, ¿por qué el profesor Scott Mainwaring decide en algún momento cultivar las líneas de investigación por las que ha sido reconocido? Son muy leídos sus trabajos sobre presidencialismo, sobre autoritarismo, democratización. ¿Por qué decide el profesor Mainwaring centrarse en esas líneas de investigación? Para mí, digamos, los temas derechos humanos y democracia desde los años 70 es un tema, digamos, de mucho interés académico y además de mucho peso normativo en mi vida. Y ese factor de peso normativo fue algo que me condujo a esos temas. Claro. Y por último, en esta sección, ¿qué texto o qué textos son para usted los que mayor satisfacción profesional le han dejado? ¿Que yo produje? Sí. Bueno, creo que en primer lugar el libro con Aníbal. Es un libro que, digamos, soy orgulloso de haber producido. En segundo lugar, quizás el libro de 1995 con Timothy Scully sobre sistemas de partidos en América Latina. Muy bien. Pues creo que tenemos un vistazo muy interesante de esta sección y daríamos pie a la segunda parte de la entrevista en donde hablaremos sobre la valoración de la ciencia política, para lo cual pues Fernando es el indicado. Muchas gracias. Bueno, profesor, las preguntas que le vamos a hacer pues van relacionadas en general a hablar de la ciencia política, ¿no? Como disciplina. Y como usted sabe, pues la ciencia política estadounidense tiene una influencia muy grande en el mundo, ¿no? Hay varias corrientes y demás. Entonces, pero bueno, queremos saber su valoración sobre la disciplina. Entonces, de una manera muy general y una pregunta muy complicada, ¿cuáles considera usted que son los 5 autores clásicos de la disciplina de la ciencia política? Autores clásicos. Bueno, Robert Dahl sería uno. Yo
probablemente incluiría a Juan Linz y Alfred Steppen. David Collier por su trabajo muy innovador sobre métodos cualitativos. Quizás Guillermo O'Donnell. Son 5 ya. Estoy dejando al lado algunos nombres muy importantes, pero ya hemos llegado a 5. Sí, sí, y es complicado, pero es un buen panorama. Y en el siglo XXI, ¿usted cuál considera que han sido las principales obras que se han producido en los últimos años, digamos, en estos 20 años del siglo XXI? Es una pregunta más difícil, justamente porque se ha producido una fragmentación bastante grande. Creo que, digamos, indicar obras o sea, los autores, los profesores más importantes es más difícil hoy, yo diría. Probablemente mi ex colega de Harvard, Steve Levitsky, yo citaría a él como uno de los más importantes, seguro. Una persona mucho más joven, pero con un primer libro brillante, es Michael Albertus, que está en la Universidad de Chicago. Si menciono no un autor, sino un libro, el primer libro de Alicia Holland, que está en Harvard, es muy interesante, es súper interesante. Es sobre las maneras en que, digamos, cuando el Estado no, cuando no, cuando deja a la mar, cuando permite violaciones de las leyes, por ejemplo, en temas sobre la propiedad de tierra en zonas urbanas, las invasiones ilegales, ¿no? Cuando el Estado permite o no permite esas conductas fuera de la ley. Yo diría que David Collier en el siglo XXI siguió produciendo obras muy, muy importantes sobre métodos cualitativos. Ya lo mencioné como una persona muy importante en el siglo pasado, como clásico, pero ha seguido produciendo obras muy, muy importantes. No sé, son algunos nombres famosos y mucho menos famosos, jóvenes que están produciendo cosas fantásticas. Sí, y precisamente ahora que usted decía que precisamente en el siglo XXI hay una mayor fragmentación, como usted bien sabe, en los últimos años pues han habido algunas críticas o autocríticas al desarrollo de la ciencia política, ¿no? El movimiento perestroika que hubo en Estados Unidos y que tuvo algún impacto en otros lados. Entonces eso nos dice un poco de cómo está la ciencia política. La pregunta es, ¿cuál es el diagnóstico que usted hace de la ciencia política contemporánea? A mi juicio, estamos viviendo un momento bastante fructífero, muy fructífero. Creo que hay más diversidad de lo que, o sea, en los años 90, ¿cómo dirías rational choice? ¿Cómo se dice? Elección racional, teoría de la elección racional. Claro. La teoría de la elección racional tenía pretensiones hegemónicas y esto se ha quebrado completamente, no existe más. Y creo que fue, digamos, esa pretensión hegemónica, a mi juicio, fue destructiva y la diversidad posterior, a mi juicio, es un momento, es un desarrollo muy fructífero. Algo, digamos, ¿qué es lo que es lo más innovador en la política comparada en los últimos 15 años? Probablemente son los experimentos.
digamos, en Estados Unidos son los experimentos. Creo que, digamos, no, es una innovación interesante. Yo no, es un tipo de trabajo que personalmente no hago, pero que valorizo. Y digamos, el quiebre de esa pretensión hegemónica de la teoría de elección racional ha permitido que broten 1000 flores. Eso es un panorama más confuso, pero a la vez, a mi juicio, es un panorama alentador. Y en este mismo sentido, profesor, ¿cuáles considera usted que son los desafíos de la ciencia política contemporánea? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Qué está enfrentando o qué deben enfrentar? Bueno, voy a hablar sobre todo sobre la política comparada, que es mi campo, ¿no? Creo que es un gran desafío lo que acabo de mencionar también como un mérito, la fragmentación. Hoy día, digamos, es imposible darse cuenta de lo que se está produciendo, ¿no? La cantidad de producción es enorme, la fragmentación de varias líneas de pensamiento, de metodologías, es enorme. Para mí esto es un enorme desafío. Yo quisiera ser estudiante en el posgrado por un año para poder leer muchísimo. Como profesor no tengo esa oportunidad. O sea, mantenerse actualizado para mí es uno de los grandes desafíos en la ciencia política actual. Aparte, un segundo desafío muy profundo es a la vez, digamos, mantenerse actualizado en términos metodológicos y tener en visión qué es lo que es el mundo que estamos viviendo, o sea, los problemas sustantivos. La exigencia de actualizarse en términos metodológicos en Estados Unidos, por lo menos, es muy profunda. Y a veces uno ve, digamos, estudiantes en el posgrado que están tan obsesionados con los métodos, con las metodologías, que no saben o que tienen dificultad en formular preguntas teóricas y sustantivas interesantes. Yo siempre doy prioridad a lo que es interesante como tema de investigación, lo que es interesante en el mundo que vivimos, pero hay que reconocerse que, digamos, uno no puede quedarse atrás en términos metodológicos. Es un desafío muy difícil. Sí, sí, seguramente. Y una cuestión, ¿considera usted que existe una relación entre la democracia y la ciencia política? Sí. En varios sentidos. En primer lugar, porque a partir de las ciencias sociales podemos afirmar que el autoritarismo en términos medios no tiene ventajas sobre la democracia y al contrario, que la democracia es el mejor régimen posible. Esto a partir de muchos trabajos cuantitativos y cualitativos. La ciencia política puede afirmar con muchísima confianza que la democracia es el mejor régimen político. En segundo lugar, como tema de investigación, la democracia ha sido uno de los temas más fértiles para los politólogos. El trabajo sobre ese tema es vasto, es enorme. Y es bueno que sea así, porque, digamos, el régimen político en el cual vivimos
esto no se percibe en el cotidiano cuando las democracias fallan, pero quien vive bajo los regímenes autoritarios que mal funcionan pueden capturar, pueden percibir con muchísima claridad, digamos, las virtudes de las democracias. Las democracias en América Latina, la gran mayoría de ellas no están funcionando bien, pero mi generación vivió la dictadura argentina de los años 66 a 83. Fue un régimen desastroso en términos de derechos humanos, de economía, de valores humanos, la guerra insensata y ridícula contra el Reino Unido. O sea, las democracias a veces no saben solucionar los problemas, pero es apostar a la democracia para mí es fundamental. Y una última cuestión, digo, ya nos dio una indicación, pero me gustaría que se nos puede hacer un poco más precisos, precisamente tomando en cuenta que usted ha estudiado estos temas. ¿Cómo es hacer ciencia política en contextos autoritarios? ¿O se puede hacer ciencia política en contextos autoritarios? Bueno, depende del autoritarismo, ¿no? O sea, un autoritarismo como México vivía desde 1929 hasta 2000, sí se podía hacer ciencia política. Sí se puede hacer ciencia política en un régimen como el argentino de 66-83, es más difícil. Es bien más difícil. Fue un autoritarismo muchísimo más represivo, muchísimo más duro. Diría usted, y con eso termino, más o menos lo que está pasando hoy en Venezuela. Sí. Muy bien. Sí, sí. Adelante, Juan Mario. Y es realmente interesante escuchar las reflexiones de profesor Menguerin. Me quedaba pensando mucho en los desafíos que nos plantea para la disciplina. Pero bueno, nos enfilamos hacia la tercera sección de esta entrevista, en donde nos enfocamos en los gustos, en las aficiones, en esa parte quizás más oculta de nuestros protagonistas. Y quisiera empezar, profesor, preguntándole puntualmente cuál es el pasatiempo favorito del profesor Menguerin y, por otro lado, si ha sido gustoso de la práctica de algún deporte y si tiene afición por algún equipo deportivo en especial. Bueno, yo en toda mi vida he practicado algunos deportes. Corro unas 4 o 5 veces por semana. Mi actividad deportiva preferida es hiking, andar en las montañas. En tercer lugar, soy muy aficionado de cross country skiing. No sé cómo se dice en español. Sí, sí. Sí, Campo traviesa, campo traviesa. Sí. Y en cuarto lugar, desde el comienzo de la pandemia no voy a un gimnasio, pero construimos un gimnasio en casa. Y a pesar de ser flaco y de tener 67 años, me encanta hacer gimnasio. Ok. ¿Y algún deporte colectivo que le guste? Si tuviera, bueno, el deporte que miro por televisión es el equipo de Notre Dame de fútbol americano. Ya. Americano. Sí, sí, muy bien. Y yo me quedaba pensando, si usted tuviera que elegir a un deportista cuyas cualidades, cuyas virtudes fueran valiosas para la política, ¿a qué deportista elegiría Scott Menguerin? Es una pregunta difícil. Quizás es un nombre menos conocido hoy, pero Bill Bradley,
que era un jugador de básquet de los New York Knicks. Después era senador por New Jersey, senador demócrata por New Jersey. Podría haber otros nombres eventuales, pero no estoy recordándolos en este momento. Muy bien. Sí. Fernando. Ahora, y respecto de la literatura, ¿cuáles son sus autores favoritos o, digamos, corrientes literarias, tipo de novelas? Me encanta leer novelas, pero no tengo mucho tiempo para leer novelas. Digamos, las novelas que en los últimos años más me han llamado la atención, una fue una novela de un autor, creo que es de la Indonesia, que se llama Garden of the Evening Mists. Es una novela bellísima. Una novela otra novela que me impresionó muchísimo se llama A Gentleman in Moscow, un caballero en Moscú, que es sobre, digamos, es una novela sobre un hombre rico y narra su vida después de la Revolución Rusa. Es una novela muy impresionante. Acabo de leer una novela que se llama Hamnet, que es una novela sobre la vida, es una ficción, una novela de ficción sobre la vida de Shakespeare. Entonces, o sea, no sé si tengo autores preferidos en particular. Cuando leo novelas, tiendo a leer novelas contemporáneas y no novelas de los tiempos pasados. Muy bien. Y respecto del cine, ¿es usted aficionado al cine? ¿Qué tipo de cine le gusta? Bueno, me encanta el cine de Estados Unidos, pero también el cine internacional. Soy más aficionado de cine de arte que de cine popular. ¿Y tiene algunas, digamos, algunas películas que en especial usted valore? Sí, a ver, algunas de las películas clásicas de Alfred Hitchcock me parecen obras geniales. La película de Fellini, Roma, es una película fantástica. A ver si puedo, ¿qué hemos visto en los últimos años que me impresionó? No estoy recordando en este momento. Juan Mario. Sí, profesor Mengueri, si usted tuviera que elegir un lugar al cual recuerde con especial cariño, o sea, un lugar preferido, ¿cuál elegiría? De nuevo, elegir un lugar es difícil, pero voy a mencionar un lugar, sin embargo. Es Moraine Lake en las montañas rocosas, ¿sí? De Canadá. Ahí fue la primera vez que pasé una semana con mi hija explorando esa región y nos quedamos en Moraine Lake. Es el lago más maravilloso que he visto en mi vida, rodeado por 10 picos de más de 10,000 pies cada uno. Y digamos, algunos de esos cerros tienen glaciares. Es un lugar muy impresionante y de ahí mismo uno puede puede andar digamos, hay senderos magníficos. Muy bien. Usted compartirá con nosotros, profesor, que todas las personas tenemos en nuestra vida a alguien que especialmente nos ha marcado por sus enseñanzas.
¿quién diría usted que es algún maestro o maestra del cual guarda usted un especial recuerdo por lo que le aportó en su formación personal o profesional? Sin duda, Alfred Stepan, sin ninguna duda. Lo conocí en mi primer año en la universidad y hasta su muerte, creo que fue en el año 2017, tenemos una relación casi continua de profundo diálogo, de mucho respeto, de admiración. Sí, muy bien. Y por último, profesor, no por ello menos importante o más importante, ¿algún dato curioso de la vida de Scott Mainwaring que pocos sepan de usted y que quisiera compartir con nosotros? Que mi hija nació en nuestro coche. Ok. Seguramente fue Wow. muy complicado, entonces. No, es que mi esposo me despertó a la 1:04 de la mañana, de la madrugada, y me dijo que a lo mejor estaba comenzando a dar luz. Esto eran unas casi 3 semanas antes de la fecha pronosticada, y 20 minutos después nació nuestra hija, rumbo al hospital. Wow. Sí, sí, sí. Wow. Muy complicado seguramente. Es- Sí. y profesor, y bueno, algo bueno, ya estamos en la última etapa de la entrevista. Algo que quisiera agregar, de lo que hemos platicado, que nos quiera compartir. Eh, Quizás más un dato, que es el gran gusto que para mí ha sido profesor, colega, um, mentor, coautor con muchísima gente. Para mí, yo he vivido esta carrera como un gran privilegio que siempre a lo largo de muchísimos años ha sido extremadamente, digamos, satisfactorio, que me ha dado muchísima satisfacción en la vida. Mi esposa tiene un tío que se está jubilando como profesor este año, o de hecho mayo del 22, a los 90 años. Y no creo que yo tenga ganas de seguir hasta los 90, pero tengo mucho siento un gran entusiasmo por lo que hago a lo largo. Bueno, sigo sintiendo un gran entusiasmo por lo que es ser profesor después de 39 años. Wow, claro. Sí, sí, sí. No, no, eso es una buena señalamiento sobre todo para quienes nos dedicamos a esta actividad y pues algo que puede inspirar sobre todo a las nuevas generaciones, ¿no? A las personas que se están incorporando a nuestra profesión. Juan Mario. Pues simplemente agradecerle, profesor, por la generosidad, por brindar su tiempo, abrirnos el espacio y reiterarle pues nuestra gratitud y nuestra admiración, porque creo que muchas de las personas que verán esta entrevista no solamente conocerán algo más de Scott Mainwaring, sino que se podrán sentir identificados porque usted sabe que es un profesor leído, citado, que constantemente quienes damos docencia en esta disciplina tenemos que hacer referencia a los trabajos del profesor Mainwaring. Así que de verdad, muchísimas gracias por su tiempo y su amabilidad. Muchas gracias a ustedes. Pues Gracias. bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.